Hola, hola mis cínicos. Al fin acabo de terminar de ver esta serie que pensaba que nunca vería, porque al principio estaba en la plataforma Hulu, la cual solo se puede ver en Estados Unidos, o de lo contrario tener una VPN o VPN con la que podemos desbloquear contenidos restringidos para un área geográfica. Pero bueno, no ha hecho falta. Disney Plus la ha sacado hace poco para el resto del mundo y yo que quería verla lo antes posible, pues he acabado siendo de las últimas, ¿no? Pero más vale tarde que nunca. Así que una vez que me he quejado lo suficiente de mi mala suerte y mis desgracias, pues empecemos con la reacción. Empezando por recomendaros ver la serie. Tanto si sois miembros activos como exmormones, simpatizantes, investigadores, amantes de las series, desde cualquier perspectiva os va a resultar súper interesante. Lógicamente, a muchos exmormones que disponemos de bastante información adicional que muchos miembros ignoran o hacen malabarismos con su disonancia cognitiva, valga la redundancia, pues nos resulta, o bueno, no quiero hablar por todos, pero sé que nos resulta familiar porque son datos que ya habíamos leído o escuchado y que hacen que todo vaya cobrando más sentido. Por lo tanto, mi reacción acerca de esta serie pues va a ser la de una ex mormona, que es lo que soy. Bueno, vamos a empezar nombrando un poco el origen o la inspiración de esta serie, que está basada en un libro del mismo nombre, Under the Banner of Heaven, de Jon Krakauer, que es el autor, y yo toda tarada en el video anterior dije que era el protagonista. No, el protagonista es Andrew Garfield, uno de los Spider-Man. Y el resto del elenco también es increíble. Destacan Sam Worthington, que lo vimos en Avatar, luego el hermano de Macaulay Culkin, Rory Culkin, entre las caras más conocidas. También comentar que la serie consta de 7 episodios, los vi todos de seguido, creo que sin pestañear, y bueno, es muy difícil no hacer spoilers, así que no los voy a hacer, ojo, pero solo aviso que voy a desvelar tan solo la trama, como si fuese un tráiler. Y trata de cómo Jeb Pyre, no sé si lo estoy pronunciando bien, un inspector de policía que trabaja en Salt Lake City, que es activo y devoto mormón, casado con una preciosa esposa, 2 niñas, la típica familia joven, mormona, estable, ¿no? Pues resulta que recibe una llamada para investigar el horrible doble asesinato de Brenda Lafferty, interpretada por Daisy Edgar Jones, sí, y de su bebé Erika, de 15 meses. Horrible. Bueno, Brenda es una joven madre mormona casada con Allen Lafferty. Y los Lafferty son una familia numerosísima, para no variar, y a la vez una familia súper influyente entre los mormones de Salt Lake, y es más, casi de toda Utah. Entonces, la trama va de descubrir quién o quiénes son los asesinos. Mientras tanto, a lo largo de la serie van mostrando bastante de la idiosincrasia mormona tan arraigada, tan extendida en estos estados predominantemente mormones como son Idaho, Colorado y la misma Utah, familias numerosísimas, donde el papel se ve, el papel femenino, el papel de la mujer, ¿no? Como tiene tan bien delimitado su rol, y cuanto más miramos atrás se nota la diferencia entre el hoy y el ayer. La serie está ambientada en los años 80, que efectivamente el crimen se cometió en realidad el 24 de julio de 1984. Es el año que me bauticé. Soy viejísima. Bueno, como decía, se ve toda la influencia mormona en todos los aspectos de la sociedad, en la política. Eso ya desde José Smith cuando quiso ser presidente de Estados Unidos, y de hecho como en Utah la política está embadurnada de mormonismo por los 4 costados, cómo se mueven por intereses políticos desde el núcleo familiar, porque ahí está bien clarito el patriarcado, quién es el líder,
la jerarquía, toda la estructura, las luchas de poder, los favoritismos, hasta la influencia de los líderes mormones locales a la hora de soltar a algunos detenidos y tratar de que los saquen del calabozo. Todo por no manchar el nombre de la iglesia, ¿no? Como se preocupan enfermizamente por su imagen, tal cual ha sido y tal cual es. Y el dilema en el que se ven envueltos a la hora de respetar el artículo de fe número 12, ¿no? ¿Quién manda? ¿Qué predomina? ¿Cumplir la ley o seguir la revelación de los primeros profetas? Ahí se les va la olla bastante a los Lafferty porque mezclan sus delirios religiosos y cómo imponer y transformar su sociedad en lo que era en los tiempos de Joseph Smith y Brigham Young. Y ahí sale otro aspecto, diferenciarse de los fundamentalistas y a la vez coquetear con los fundamentalistas, ¿no? Porque me acuerdo haberlo dicho en el anterior video, si hay revelaciones originales que supuestamente no tenían que ser cambiadas, ¿por qué han abandonado la poligamia? Y ahí también salen ahí están algunos pedófilos que se aprovechan de esta doctrina para incluso intentar consumar actos incestuosos, no, asquerosos. Todo esto bajo el pretexto de la revelación de José Smith en 1832, en la que se intenta traer al presente la escuela famosa de los profetas, ¿no? Refiriéndose a las figuras de los profetas del Antiguo Testamento como Abraham, Jacob, Salomón, ¿sabes? Los polígamos. Y otra herramienta de dominio con la cual quieren manejar y hasta eliminar a la gente que les incomoda y la cual al final es el centro de esta trama y es la polémica expiación por sangre, la cual para los que no lo saben dicen que ni la muerte de Jesucristo es suficiente para redimir algunos pecados como el robo y la apostasía, que imaginaros qué tan grave es la apostasía para ser equiparada al robo. En cambio, la sodomía, el adulterio no estaban incluidos y por supuesto tampoco el asesinato. Es lo que se llama licencia religiosa para matar. Eso es la expiación de sangre, que es de tener una mente tan retorcida. Así que recuperar todas esas doctrinas, traerlas al siglo XX e implementar una teocracia permitiendo la pena de muerte mediante el fusilamiento, la decapitación, como se hacía en tiempos de Brigham Young, es de locos. Y se trataba de una ventana de Overton en toda regla, creo yo. Ellos lo llamaban el restablecimiento de nuestros principios sagrados. Pero eso pasaba por las mentes de estos miembros fanáticos. Iba a volverse una rama fundamentalista más, incluyendo el volver a negar el sacerdocio a los negros. Esas son las cosas más duras que podemos ver en la serie. Y pensar que realmente pasó todo esto, por lo menos a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Por otro lado, como ex mormona, me trajo a la memoria las entrevistas con el obispo, en mi caso con el presidente de Rama, y ahora que estoy desapegada de todo eso, se me hacen como tan intrusivas, inquisitorias, impertinentes, porque hoy en día si quiero ventilar mi vida privada, lo hago yo, lo cuento yo. Cuento lo que quiero contar, me reservo lo que no quiero contar, respondo a lo que quiero responder, pero allí en la iglesia, por más que te incomodase, tenías que contestar así, toda avergonzada, y confesar, ay, no, me he tocado, no, ya no me va nada de eso. Pero lo veo y digo, pensar que tantas veces he estado sentada en la oficina así igual y no hay nada como la libertad realmente. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Otra cosa que me llama la atención es cómo este inspector de policía, Pyre, se va enterando de los aspectos de la historia de la iglesia en la que él tenía su versión, como la teníamos todos, y va viendo que uno no lo sabía todo y otro que lo que sabía no era tan así. Por ejemplo, en el caso de las dos masacres, una de Hunts Mill, en la que murieron mormones asesinados por las milicias de Missouri, pero deja entrever que ahí también estuvo involucrado el fanatismo religioso y por supuesto también narran la masacre de Mountain Meadow, como
Brigham Young les dijo a los mormones que se hicieran pasar por indios para cometer la matanza, ¿no? Como estaban allá a lo lejos, no se los veía bien. Y bueno, se desarrolla la carnicería. Y al ver cómo se desarrollaron esos acontecimientos, no, en esos capítulos me fue muy difícil contener las lágrimas. En manipular así para asesinar impunemente solo se le puede ocurrir a un psicópata. Por otro lado, también se puede apreciar ese racismo, en ese entonces más abierto que ahora, a la hora de hablar de otro protagonista de la historia, que es el otro policía compañero de Pyre, un hombre de orígenes paiutes, al cual lo trataban de la manita para abajo, la manita para arriba, pero él, al no ser mormón, es que me encanta cómo respondía con total libertad, no se dejaba intimidar por el aura mística con la que lo trataban los mormones, que andaban como jedis por la vida, con esa arrogancia tan insoportable, que yo antes no podía detectar. Lo veía como autoridad, pero se ve que este personaje sencillamente no les tenía ese miedo disfrazado de respeto que les teníamos nosotros, ¿no? O por lo menos yo. Bueno, entre tanto, el inspector mormón Pyre va viendo tantas cosas que obviamente le afectan demasiado. Enterarse de estas mentes perversas, de esas doctrinas de orígenes perversos, y cómo podían llegar a meterse en su comunidad, a la que él veía maravillosa, ¿no? Todo fluía normal, era todo light, porque él era un buen tipo, o sea, cumplía, no tenía esos delirios, era un mormón al uso, ¿no? Entonces, en su caso, la crisis de fe está casi asegurada, ¿no? Que casi está asegurada. Entonces, el dilema está en continuar o no. Eso ya lo tenéis que ver en la serie. Y yo me identifico mucho con la escena del inspector Pyre en su garaje deshecho. Y eso lo he vivido yo igual, horroroso, pero en resumen me encantó. Como desvelan tantas cosas, como esa parte de la ceremonia del templo que fue descartada en 1990, y esto pasó el 84, pues todavía se hacía el movimiento que sugiere cortarse el cuello si uno llega a desvelar lo que pasa en el templo, y eso es una verdad flagrante. Conozco exmiembros que hicieron esos convenios antes del 90 y me lo han dicho ellos mismos, así, era así tal cual, o sea, muy fuerte. Pero bueno, eso sería lo más relevante que tengo para comentar de la serie, reiterando la recomendación de verla si podéis, porque no tiene desperdicio. Ahí lo único negativo para criticar ya en plan así quisquillosa, pero no me lo toméis en cuenta porque no es importante, y es que hay unas mínimas imprecisiones en el doblaje al español de España. No vi el doblaje en el español latino, pero se entiende porque los traductores lo han traducido literal. Cosas como que a las tinieblas de afuera, que todos sabemos qué es, ellos dicen oscuridad exterior, que es lo mismo, pero no es igual. Y otras referencias a la hora de decir, en vez de orar, dicen rezar, que todos sabemos la diferencia entre rezar, que es recitar algo memorístico, en cambio orar para nosotros significaba tener una conversación personal con Dios. Entonces ellos lo dicen indistintamente, recemos, hemos rezado, y no es lo mismo. Pero como los dobladores y traductores no son ni han sido mormones, pues se entiende, ¿no? Y se disculpa. Hasta en alguna ocasión he llegado a escuchar que dicen el libro del mormón. Pero bueno, son pequeñeces, tonterías mías. Por lo demás, la serie está de 10, de 10. Y veis cómo no se ha desvelado cómo acaba, ni nada que no sea histórico y lo puedas encontrar en Wikipedia o en otras fuentes de la misma iglesia que están ahí bien guardaditas y que hoy no son tomadas en cuenta por los miembros, pero son hechos reales, amigos. Así que lo que os decía en mi video de las series de temática mormona que salen en plataformas accesibles a todos, no digo accesibles económicamente, ya que sabemos que esta tele por cable se paga,
sino que me refiero que no hace falta ser mormón o tener a los misioneros encima para que te cuenten solo su versión, sino accesible para todos, mormones y gentiles, ¿no? Alabadas sean estas plataformas, aleluya por la red y viva Internet. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.